¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo creo que van a ir ingresando ya de a poco el resto de los compañeros. Vamos a ver el último tema ya de los contenidos que corresponde a la parte de mantenimiento de rodamientos. Hasta acá habíamos visto la parte de mantenimiento de transmisiones flexibles, rígidas, a través de lo que es correas y cadenas, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver esto del mantenimiento de las transmisiones de apoyo, ¿no? Lo que vendrían a ser básicamente los rodamientos. Eh, para esta parte de los rodamientos hay que, un segundito, hay que tomar en cuenta, uno, la diferencia entre lo que son los sistemas de apoyo, que son básicamente los rodamientos y los cojinetes. En realidad, la categoría más grande es los cojinetes. Dentro de los cojinetes vienen los cojinetes de rodadura, que son los rodamientos, y los cojinetes de fricción, que vendrían a ser los bujes, ¿ya? Eh, Existen distintos tipos de lubricación, lo que se conoce como lubricación hidrostática, hidrodinámica, elasto, hidrodinámica y lubricación marginal. Estos tipos de lubricación, en realidad, miren, no solamente están aplicados a cojinetes, sino a cualquier elemento que tenga lubricante, ¿ya? Tenga algún elemento de lubricación. La lubricación hidrostática generalmente va referida a sistemas en donde nosotros tenemos o podemos tener movimiento rotacional, pero es un movimiento rotacional que es bastante bajo, o sea, podríamos hablar de 30 RPM o incluso en algunos de los casos que no tenga velocidad, o sea, solamente sirvan como elementos de apoyo sin rotación, pero que tengan lubricante, ¿no? Entonces, la lubricación hidrostática consiste en eso, ¿no? Es el lubricante, pero que se mantiene en su estado estático. La lubricación hidrodinámica es todo lo contrario, ¿no? Entonces ya hablamos de velocidades de régimen y hablamos de funciones de lubricante, en este caso que tiene que cumplir de separación de las piezas. Lo que sucede es que hay una diferencia entre la hidrostática y la hidrodinámica. La hidrostática sucede que como no tiene una velocidad de rotación elevada o en algunos casos no la tiene, es, el sistema es más propenso a que las piezas que está separando el lubricante tiendan a tener contacto, ¿ya? Entonces, generalmente se utiliza lubricantes que sean de viscosidad alta, ¿no? En cambio, la hidrodinámica, como ya hablamos de movimiento, la viscosidad tiene que ser más baja, por el tema de que no tiene que ofrecer el lubricante ningún tipo de resistencia al movimiento. Y aparte de eso, debido a que como el elemento está girando, está rotando, básicamente se mantiene la distancia de separación. Y no como cuando tenemos alguna carga acá, que esto va a tender por gravedad a ir abajo y esto va a provocar de que tenga contacto, ¿no? Haya contacto entre piezas. La lubricación elasto hidrodinámica es básicamente la deformación que pueden sufrir las piezas al momento de trabajar, ya sea por efecto de la presión eh, del lubricante entre las piezas. Entonces, se llega a tener de alguna manera un cierto grado de deformación. Dice elasto porque en realidad son deformaciones elásticas del metal, pero aún así son deformaciones que no son completamente permanentes, sino hasta cierto punto, ¿ya? La lubricación marginal es una situación que ya no es deseada, ¿sí? Pero igual se da. Lo que sucede es que, a ver, les pongo un ejemplo acá. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de las movilidades, ¿no? No importa si es un auto, si es una moto. Cuando el auto o la moto ya tiene bastante tiempo de recorrido, el desprendimiento de material entre piezas es normal, ¿no es cierto? Pero la tolerancia, el ajuste que tienen las piezas va variando, entonces eso ya no es normal. Hasta cierto punto, como estos son elementos de combustión, lo que sucede es que la separación ya es tan grande entre las piezas, o sea, me refiero a esta separación, la separación es tan grande que da lugar a que
en este caso se mezcle el lubricante con el combustible, ¿no? Y al momento de hacer combustión comienza a humear. Y ahí es donde viene incluso el tema de diferenciación de tipos de humos, ¿no es cierto? No sé si han visto alguna vez, existen humos blancos, ¿no? Que generalmente son correspondientes a lo que es el vapor. Se puede hacer por un choque térmico. Lo que bota la movilidad es caliente, lo que está en el medio externo es frío. Entonces comienza a botar vapor, ¿no? Que no precisamente quiere decir que la movilidad esté mal, ¿no? Cuando este color llega a tener más o menos un color, este humo más o menos azul, gris, quiere decir que ya hay una mezcla del combustible con el lubricante, ¿no? Entonces, eh, el lubricante ya no está cumpliendo la función de lubricación. ¿Por qué? Porque hay mucha separación entre piezas, ¿sí? Entonces, en ese tipo de casos, ¿qué es lo que se hace? Se introduce un lubricante que sea de mayor viscosidad, ¿no? Se le ponen aditivos que sean como agentes que ayuden a que el lubricante sea más espeso. Entonces, creen ahí recién la película de lubricación y el sello para que el lubricante no se mezcle con el combustible. Esto no es permanente, ¿no? Esto quiere decir ya en el tema de las movilidades, implica ya alguna rectificación o cambio de piezas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el ajuste, la separación entre piezas ya es muy grande, ¿sí? Tienen por acá, ya con un poquito más de detalle, la explicación, ¿no? De lo que es cada uno de estos, ¿no? La lubricación hidrostática, hidrodinámica, la elastohidrodinámica y finalmente la marginal, ¿no? Donde les decía ya hay una separación bastante grande, ¿no? Tenemos los cojinetes de rodadura y los cojinetes de fricción, estamos viendo aquí algunos bujes, ¿no? Más nos vamos a enfocar en lo que son los de rodadura, los rodamientos. Hay distintos tipos de categorías de rodamientos, ¿no? Tenemos los rígidos de bolas y los de rodillo. Dentro de los rígidos de bolas tenemos los radiales, angulares y axiales. Dentro de los radiales vienen los que generalmente nosotros utilizamos, ¿no? Los rígidos de bolas normales, los de reborde, los autoalineantes y los de doble hilera, ¿ya? Estos autoalineantes en realidad en taller ya los habíamos visto, ¿no? Son esos rodamientos que están en las chumaceras y hemos utilizado para el montaje, desmontaje de las correas y cadenas. Entonces, una ventaja de trabajar con estos autoalineantes de cualquier otro rodamiento que sea rígido de bolas es que tolera un poco de desalineamiento. No mucho, pero sí tolera un poco. No estamos hablando de 1 grado, 2 grados. Generalmente el rígido de bolas no tolera desalineamientos, ¿no? Entonces, si nosotros lo hacemos trabajar desalineado, corremos el riesgo de hacer reventar el rodamiento. Entonces, le quitamos, le acortamos el tiempo de vida útil. En ese caso entran los autoalineantes que ayudan bastante, ¿no? En este tipo de situaciones. Los angulares son rígidos de bolas que sí, en efecto, ya pueden llegar incluso a tolerar un poco de desalineamiento, pero aparte de eso toleran más esfuerzos axiales. Los radiales, como su nombre lo indica, solamente toleran cargas radiales y los angulares toleran cargas axiales, ¿no? Después tenemos los de rodillo. Los de rodillo hay una categoría bastante interesante, aparte de los cónicos que se utiliza para transporte pesado, que son los de aguja. No sé si alguna vez han visto un rodamiento de rodillos tipo aguja. ¿Alguna vez alguno vio? Ya, esto como comentario, miren, el rodamiento de rodillos de aguja es un rodamiento bastante particular. No tolera desalineamientos, a diferencia de los cónicos, por ejemplo, o algún otro de rodillos, pero tiene una característica importante, que uno ocupan espacios muy pequeños, o sea, no te ocupan mucho espacio, y otro que tienen una capacidad de carga bastante elevada, ¿no? Debido a que no entra solamente un rodillo, sino entran varios rodillos, pero pequeños, entonces sí abarca una gran área de contacto, por lo tanto soportan cargas elevadas. Entonces, soportan cargas elevadas y aparte no ocupan mucho espacio, ¿no? Entonces, son rodamientos que tienen usos bastante particulares. Generalmente, el criterio es más por espacio, ¿no? Capacidad de carga y espacio. Las partes que tienen los rodamientos componen lo siguiente, ¿no? Tenemos el aro externo,
el aro interno, el ancho de la cara, tenemos las ranuras por donde pasan los elementos rodantes, en este caso las bolas, y tenemos los canastillos que son elementos de separación. No todos los rodamientos tienen canastillos, pero una mayoría sí, ¿ya? Y aparte de eso vienen algunas variaciones, ¿no? O sea, pueden venir rodamientos que tienen placas metálicas, eso como sellos de obturación, sellos plásticos, igual como obturación, y los otros que están descubiertos. Eh, Hay una categoría que toma en cuenta el tema del tiempo de vida útil. Esto a nosotros nos sirve bastante porque nos ayuda a establecer más o menos cuánto tiempo va a durar el rodamiento. Y a nosotros como personal de mantenimiento nos sirve para saber cada cuánto tendríamos más o menos que cambiar el rodamiento. Al margen de que se le hace controles, ¿no? Dos controles básicos para un rodamiento son, bueno, en realidad tres. Uno es el tema de alineación, si está trabajando desalineado. El otro sería el tema de ruido. Cuando un rodamiento ya produce algún tipo de ruido, quiere decir que ya tiene piezas maltratadas en su interior. Y lo otro que vendría a ser el tema de temperatura. Si un rodamiento genera mucha temperatura, quiere decir que hay mucha fricción, eso quiere decir que hay un problema con el rodamiento, ¿no? Puede ser que ya haya completado su tiempo de vida útil o que esté trabajando desalineado y estemos generando exceso de fricción. El otro elemento aquí, miren, nos da más o menos tiempos de estimación del tiempo de vida de un rodamiento, ¿no? Y es de acuerdo a una categoría. Esto de acá no quiere decir que el rodamiento que yo he seleccionado directamente entre dentro de una de estas categorías. No sé si esto lo han llevado en diseño de máquinas o en elementos. Eh, Se calcula el tiempo de vida del rodamiento y de acuerdo a eso tiene que ver si cumple, de acuerdo al tipo de aplicación que le queremos dar. Motores de avión, esto es interesante, miren, duran de 0.5 hasta 2 kilohoras. Eso quiere decir que un vuelo, dos vuelos, hasta tres vuelos tal vez, dependiendo, ya se necesita cambio de rodamientos, ¿no? Entonces, en el caso de aviación, de aeronáutica, el mantenimiento es mucho más estricto, ¿no? En cambio, en otro tipo de aplicaciones, ¿no? Que tenemos acá, por ejemplo, ya de uso industrial, donde trabajamos 8 horas no permanentes, 8 horas permanentes o casi 24 horas de trabajo continuo, trabajamos con rangos más amplios de duración. Entonces no podemos estar cambiando a cada rato o estar haciendo mantenimiento, ¿no? De todas maneras, el rodamiento que ustedes seleccionan tienen que ver si cumple con esto, ¿no? Si yo tengo una máquina que va a usar o va a trabajar 8 horas de utilización plena, quiere decir que va a trabajar 8 horas continuas, tiene que tener mínimamente un tiempo de duración de 20.000 a 30.000 horas, más o menos, ¿no? Entonces, hay un criterio, ¿no? Para esto, y aún así el cálculo que ustedes han aprendido permite determinar cada cuánto más o menos tendríamos que cambiar, ¿sí? El tema del tiempo de vida, como ustedes calculan de los rodamientos, utiliza un criterio que es, bueno, hay dos criterios de cálculo. Uno es de SKF, si trabajan con rodamientos de SKF, y el otro es el método AFBMA, que es un método que calcula el tiempo de vida en base a un 10%. ¿Qué quiere decir este 10%? Se lo conoce como L10. El, el cálculo que ustedes están haciendo tiene un 10% de probabilidades de que no se cumpla, ¿sí? Entonces, ustedes han dicho el rodamiento va a durar, no sé, va a durar 15.000 horas. Hay una probabilidad de que no se cumplan esas 15.000 horas. Un 10% de probabilidad, ¿ya? Bueno, entonces el dato más importante para nosotros como personal de mantenimiento es el tiempo de vida útil. El tiempo de vida útil está en función de lo siguiente. Miren, yo puedo agarrar y tengo acá, esto lo voy a hacer en, no lo voy a hacer acá, vamos a hacer en Word para ser un poquito más rápido. El tiempo de vida, si yo digo, por ejemplo, son 20.000 horas, tengo que ver esas 20.000 horas en tiempo, cuánto más o menos me ocupa, ¿no? O sea, es 15.000 horas. Entonces, vamos a necesitar una pequeña ecuación. Tenemos las 15.000 horas y vamos a convertir, ¿no? Multiplicado por, aquí vamos a poner una fracción, multiplicado por cuántas horas
tiene un día. Un día tiene 24 horas, pero no trabaja las 24 horas, ¿no? Tal vez trabaja 8 horas, ¿no? 8 horas al día. 8 horas, perdón. 8 horas en un día, ¿no? En un día. Ahí. Después de eso volvemos a multiplicar. Ahora hay que llevar de días a años, ¿no? ¿Cuántos días laborales más o menos tenemos? Tenemos 360 días al año, pero no todos son laborales. Entonces tenemos alrededor de 330 días que sí son laborales, ¿no? 330 días, que es más o menos un... Aquí mejor cambiaré esto, porque si no va a salir cualquier cosa. No tengo la ñ en mi teclado. Ahí está. Entonces tenemos más o menos aquí ya una referencia de cuánto en años nos va a durar, ¿no? Si se dan cuenta, esto es solamente factores de conversión. Horas con horas se va, día con día se va, y el resultado nos va a salir en años. Entonces, a ver, vamos a ver de calcular esto. Ahí está. Entonces tenemos 15.000 horas, ¿no? Dividido entre 8 y dividido entre 330. Entonces, estamos hablando de alrededor de, miren, 5,68 años, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 5,68 y el resultado, por lo que nos ha quedado, quedaría así, ¿no? 5,68 años, que es bastante tiempo, ¿no? Lo normal para un rodamiento podría ser hasta 3 años. 15.000 horas es bastante exigente para un rodamiento. Ojo que a esto habría que sumársele el tema de la cantidad de ciclos, ¿no? La cantidad de ciclos es de acuerdo a la velocidad. Esto es un estimado en años. Pero esto tiene mucho que ver el motor con el que está trabajando, el que está haciendo girar al rodamiento. No es lo mismo hacer trabajar estos 5 años o este lapso de tiempo, ¿no? De 15.000 horas en un motor que trabaja con, no sé, un motor que trabaja en alta, no sé, trabaja en baja, perdón, con, no sé, tal vez 1500 RPM, o un motor en alta que trabaja con 3000. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Un motor de 3000, obviamente, estas 15.000 horas las va a ocupar en mucho menos tiempo, ¿no? Entonces, esto entraría el otro factor, que es la cantidad de ciclos, ¿ya? Eh, entonces, el tiempo es bastante útil para determinar la frecuencia con la cual vamos a hacer el recambio, ¿ya? Elementos que nos ayudan a nosotros a seleccionar un rodamiento. Tenemos el espacio, ¿no? Donde vamos a acomodar. La magnitud, dirección y sentido de la carga. Eso quiere decir si es fuerza radial, fuerza axial, ¿no? Hacia qué lado está yendo, o tal vez es una combinación. Si tiene desalineamiento, la velocidad de rotación, el nivel de ruido. Un rodamiento rígido de bolas que tiene placas genera menor ruido que uno de sellos plásticos. La rigidez, el montaje y desmontaje, ¿no? Dentro de los tipos de cargas, les decía, ¿no? Tenemos acá la fuerza radial y tenemos acá la fuerza axial. Son los dos tipos de cargas que generalmente se presentan, o una combinación, ¿no? Este de acá sería una carga combinada. Después de eso estamos viendo los distintos tipos de elementos que utilizan los rodamientos. Los rígidos de bolas tienen este tipo de, se lo conoce como huella, ¿no? Tienen una huella bastante pequeña, la huella es el área de contacto, ¿no? Los de rodillo tienen un área más grande, ¿sí? Tienen un área más grande y es por eso que los rodillos se utilizan más para trabajo pesado. Entonces, soportan cargas más elevadas, ¿no? Los de aguja, miren, llegan a ocupar bastante área, solo que es delgada, pero a diferencia de los cilíndricos normales, hay más de estos elementos, por lo tanto el área de contacto llega a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque este tiene un área que es grande, pero no entran muchos rodillos, de este entran un montón, ¿no? Entonces tiene una mayor área de contacto. Si nosotros agarramos y comparamos los tipos de rodamientos, este que dice Z2Z es el que tiene las placas metálicas. El RC1, RC2 son los que tienen los sellos plásticos. Tienen la siguiente comparación. En el tema de exclusión de contaminantes, perdón, los sellos que son metálicos
Como no están completamente obturados o completamente sellados, dan lugar a que entren contaminantes. Entonces, no es tan sellado herméticamente. En cambio, el de sellos plásticos sí es sellado herméticamente. El giro silencioso, los de placas, como les decía, no producen mucho ruido, ¿no? A diferencia de los de sellos plásticos. El tema de la retención de grasa, obviamente como este de acá está completamente sellado, es por eso que generalmente estos rodamientos se malogran y se los cambian. En cambio, los metálicos se puede relubricar, ¿no? Y el límite de velocidad en ambos casos es bastante elevado, ¿no? O sea, tienen casi el mismo. Hay configuraciones dentro de los rodamientos que son para esfuerzos axiales. Tenemos lo que es el simple, el tándem, espalda con espalda y cara con cara. Generalmente nosotros utilizamos este tipo de configuraciones de rodamiento, o sea, en vez de usar un rodamiento de 2 hileras, usamos un par de rodamientos, pero eso es para multiplicar los esfuerzos. Si yo tengo un rodamiento simple angular, tolera una carga radial y una carga axial. Si nosotros colocamos el sistema tándem, dos colocados en paralelo en el mismo sentido, tenemos mayor capacidad de carga radial y mayor capacidad de carga axial. Si utilizamos cara con cara o espalda con espalda, obtenemos la resistencia del rodamiento a esfuerzos axiales en ambos sentidos, ¿no? Como estamos viendo acá. Esta configuración se utiliza generalmente en motores, el tándem, ¿ya? Eh, Tenemos acá también la forma de reconocimiento de un rodamiento. Generalmente vienen así, vienen, esto de acá que dice TC2, por ejemplo, es si tiene alguna propiedad de resistencia térmica, alguna propiedad particular, puede ser también que sea un rodamiento de acero inoxidable. Las características particulares vienen aquí. El tipo de rodamiento viene en el primer dígito, ¿sí? El segundo dígito nos da la familia dimensional del rodamiento, lo que es el diámetro externo y el ancho. Y los últimos dos dígitos nos dan lo que vendría a ser el diámetro interno del rodamiento multiplicado por 5. ¿Qué quiere decir? El diámetro del eje. 0,5 por 5 es 25. Quiere decir que este rodamiento es para un eje de 25 milímetros, ¿no? Y hay otro tipo de propiedades que se le puede añadir. El C3, por ejemplo, corresponde al ajuste. Hay rodamientos que tienen espacios muy pequeños entre las bolas y los canales, las rieles por donde pasa este elemento, digamos, ¿no? El P5 podría ser algún tipo de tolerancia más, ¿no? Entonces son características particulares. Generalmente el código nosotros lo vemos con estos 4 primeros dígitos, ¿sí? Eh, Algunas consideraciones, cuidados que hay que tener al momento de montar, desmontar es uno, hay que elegir un lugar limpio, ya que son elementos lubricados y no podemos meterle impurezas. Revisar dónde estamos colocando, ¿no? En algunos casos, incluso ustedes se han fijado, al momento de introducir las chumaceras, algunos han tenido que agarrar una lija de agua y un poquito limar, ¿no? Por el óxido que había entrado, que impedía de que entre con facilidad el rodamiento, ¿no? Hay que tener cuidado de utilizar, ¿no? El tema de las herramientas de montaje, desmontaje, hay que hacer una limpieza del árbol. eh, y bueno, ¿no? Hay que ver, más que todo el tema de selección de la herramienta, ¿no? Tenemos distintos tipos de montajes, ¿no? Tenemos montajes en frío, en caliente y con inyección de aceite. Los montajes en frío es como lo que ustedes estaban aplicando. Los montajes en caliente se utilizan baños de aceite o se pueden utilizar calentadores de inducción. Ustedes saben que con la temperatura el metal se dilata, entonces aumenta un poco su tamaño. Entonces eso permite que al momento de introducir el rodamiento sea un poco más sencillo. Solo que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? El cuidado es de no exceder la temperatura con la cual estamos calentando. Dentro del trabajo en frío hay que tener cuidado, ¿no? Al momento de montar, y aquí ustedes ya se van a dar cuenta qué errores estaban cometiendo al poner y sacar las chumaceras del alojamiento del eje, es que al momento de golpear, por ejemplo, no se golpea solamente el aro interno o el aro externo, sino hay que golpear los dos al mismo tiempo. Si yo golpeo solamente un lado de ellos, estoy aplastando las esferas, ¿no? Que tiene al interior. La temperatura no debe sobrepasar al momento de utilizar el método por calentamiento de los 125 grados, ¿no?
Eso para no lastimar el rodamiento. Hay distintos tipos de mecanismos, ¿no? Los mecanismos están tanto para montaje y desmontaje y están en función también del tamaño, ¿no? Para el tamaño, rodamientos pequeños, se utiliza elementos mecánicos como algún martillo, ¿no? Rodamientos que son medianos, necesitamos calentadores. Rodamientos grandes, necesitamos calentadores. Rodamientos de rodillos pueden usar igual estos elementos que son mecánicos, ¿no? Eso es para el tema de montaje. Para el desmontaje generalmente utilizamos lo que vendrían a ser los extractores de garra, ¿no? Los conocidos extractores de garra. Entonces hay distintos tipos de mecanismos, ¿no? Dentro de las fallas normales de un rodamiento se pueden dar por las siguientes razones. El tema de los golpes, ¿no? En algún momento les decía, si nosotros agarramos y golpeamos solamente el aro externo o el aro interno, provocamos de que se lastimen los elementos internos. El sobrecargar el rodamiento, cuando trabaja desalineado, como habíamos visto, produce sobrecargas. Si tiene un apriete excesivo, ahí es donde hay que tener cuidado con el ajuste con el cual se ha fabricado el alojamiento del rodamiento, la falta de limpieza y errores de forma del alojamiento. Eso ya es un error de fabricación, ¿sí? Lo otro, en algún momento les había comentado, ¿no? O sea, hay que tener cuidado al momento de introducir la cantidad de grasa al rodamiento, a la cantidad de lubricante. ¿Por qué? Porque muchos, por ejemplo, tienen sus sellos de rodamiento, comienzan a ponerle el lubricante, la grasa en este caso, y el método de medida que tienen es hasta que rebalse, ¿no? Le ponen la grasa hasta que rebalse. Entonces, lo que están provocando con eso es que el rodamiento rompa sus sellos, rompan el sistema de obturación. Entonces estamos malogrando el rodamiento. La forma correcta es utilizar este método, ¿no? En donde nosotros calculamos la cantidad de grasa en gramos. Existen los graseros. El primer paso sería que yo agarre el grasero con la grasa y comience a inyectar. Tienen un gatillo. Apretamos el gatillo hasta el fondo, vemos cuánto está inyectando y pesamos. De esa manera, no sé, me está botando 1 gramo, ¿no? Entonces yo tengo que ponerle 5 gramos, tengo que apretar 5 veces. Si tengo que ponerle 5,5, aprieto 5 veces y la mitad del gatillo más. Entonces de esa manera evitamos el tema de romper los sellos. ¿Y cómo es que calculamos la grasa? Esto de acá, el 0.005, es un factor de conversión, es una constante, no varía. El D es el diámetro exterior del rodamiento y el B es el ancho del rodamiento. Entonces con estos valores nosotros determinamos la cantidad de grasa que debemos de colocar. ¿Sí? Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta. Este de acá ya es el último tema, por si acaso las diapositivas de esto está ya en la plataforma para que le den una revisadita. Entonces no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, quisieran que les repita algo tal vez. O es que se ha entendido todo, o tal vez están almorzando y me están tirando mucha atención. Profe, una pregunta. Cuando el rodamiento ya está mal, ¿qué síntomas presenta? Por ejemplo, de los autos o de las motos, ya gira mal su rodamiento. El primer indicador es el ruido. Comienza a generar mucho ruido. En realidad el rodamiento no genera tanto ruido cuando está en buen estado. Cuando ya están abollados los perdigones, las bolas, entonces comienza a tener mucho juego, entonces genera bastante ruido. Ahora, en máquinas industriales, eso se revisa con pistolas de calor, o sea, pistolitas láser, o también con cámaras termográficas. Entonces, de esa manera se determina puntos calientes y si el rodamiento está generando mucha temperatura, o está mal lubricado o ya está en mal estado. Esos son los indicadores, compañero. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta más? ¿Ninguna? ¿Ya? Ya. Perfecto, chicos. Entonces,
Bueno, les quedo bastante agradecido por la participación el día de hoy, que tengan un buen fin de semana. La siguiente semanita ya tenemos presencial, ya no nos vamos a dividir en grupos, vamos a ir todos en uno y vamos a hacer una pequeña actividad y bueno, en realidad con eso ya estaríamos terminando, ¿no? Entonces, la siguiente clase, por favor, que es presencial, vamos a pasar un ratito en aula, ya no en taller, y ya no hay división de grupos. Por favor, sí te van a tomar en cuenta. De todas maneras, yo les voy a hacer recuerdo, ya, les voy a mandar un mensajito al grupo y les voy a hacer recuerdo. Entonces, bueno, si no hay más dudas, preguntas, quedamos hasta acá y nos vemos hasta la siguiente semana. Que les vaya bien, chicos, nos vemos. Harto lo dije. Gracias, Inge. Lo dejé. Listo, Inge, hasta luego. Chao, chicos.